Bueno, comenzamos entonces. Alguien me había pedido que trabajara un poquitito más la cuestión del esquema actancial, ¿sí? O sea que voy a trabajar con eso ahora y después trabajamos con las versiones de... Profesor, ¿podríamos Sí, sí, dedicarle algo de tiempo a conversar sobre las consignas del trabajo? sí, cómo no, claro. Sí, sí, estamos para Gracias. eso. Bueno, ven la pantalla, ¿verdad? Sí, sí, Sí. se ve perfecto. Bueno, bien, vamos a trabajar entonces con una ampliación de lo que eh, yo había anunciado sobre el modelo actancial. El modelo actancial, digamos, es una formulación teórica que hace este semiólogo eh, lituano, nacionalizado francés, que es Greimat, digamos, sí, donde él desarrolla un método formal del análisis de las producciones semióticas y en particular de las narraciones. Una de las conceptualizaciones que él plantea es el esquema actancial. Él, en relación con esto, con el esquema actancial o con el modelo actancial, Greimat había establecido que todas las historias se estructuran sobre lo que él denomina el eje del deseo. Es decir, todas las historias tienen un nexo común y que se organizan en torno a los mecanismos, a las acciones que sigue un personaje para cumplir un deseo. Y él dice, bueno, eso se puede reducir a un esquema muy simple. A quiere X. Entonces, todo argumento narrativo, todo eh, relato, digamos, sí, se estructura, se organiza en torno a esa fórmula A quiere X, que, como dice Greimas, es la columna vertebral de cualquier argumento. Ahora, los distintos personajes de una narración, dice Greimas, ejecutan una serie de acciones que los relacionan entre sí. Entonces, Greimas no habla de personaje, sino que habla de actante, porque lo que importa no es el personaje, digamos, sino lo que ese personaje hace para lograr su deseo. Por eso, digamos, los roles que menciona Greimas son roles que tienen que ver con las acciones que realizan eh, los personajes, digamos. Es decir, las acciones que realizan, el rol, se corresponde con una función básica. ¿Cuáles son esas funciones básicas de las que habla Greimas y que a partir de las cuales se organiza toda narración? Él dice, desear algo, transferir algo, un mensaje, un secreto, un objeto valioso, recibir algo, esos elementos, ayudar a alguien a conseguirlo, oponerse a que lo consiga. Pero sin embargo, digamos, además de los personajes humanos, podríamos decir, ¿sí? Intervienen otros elementos que también pueden cumplir algunas de las funciones anteriores. O sea, cualquiera de esos elementos que él llama actantes, ¿sí? Pueden ser personas, objetos, eh, sentimientos, emociones, etcétera, porque, digamos, no, a ver, Greiman no trabaja con la categoría de personaje, sino con la categoría de actante. Por eso, él denomina actante a cualquier componente, un ser o una cosa, que participe del desarrollo de la narración y que cumpla con alguna de esas funciones que yo les mencioné antes. Desear, transferir un mensaje o un secreto, recibir, ayudar, oponerse. Por eso, digamos, eh, el modelo de Greimas, este modelo actancial, supera a la categoría de personaje, porque en un relato pueden existir muchos personajes, pero solo va a haber seis actantes. ¿Sí? Bien. Entonces, Roland Barthes, que es
un semiólogo que, digamos, contemporáneo de Greimat, en Introducción al análisis estructural de los relatos, dice: Greimat propuso describir y clasificar los personajes del relato no según lo que son, sino lo que hacen, según lo que hacen. O sea, por eso él habla, dice, de allí su nombre de actantes, en la medida en que participen en tres grandes ejes semánticos. Y ahora pues vamos a ver cuáles son esos ejes. Que por lo demás, dice él, encontramos en la frase sujeto-objeto, complemento de atribución, complemento circunstancial, y que son la comunicación, el deseo o la búsqueda y la prueba. De ahí que, digamos, los actantes se van a conformar en un esquema, digamos, ¿sí?, en donde aparecen estos 6 actantes y no hay otros. Un actante es el sujeto, el que posee un proyecto o desea algo. No siempre es una persona. Otra cosa es el objeto, aquello a lo que tiende o busca el sujeto. Otra cosa es el destinador, que es aquello que hace posible que el objeto sea accesible al sujeto. Otro actante es el destinatario, que es quien va a recibir el objeto. Otro actante es el ayudante, que va a presentar su apoyo al sujeto para que alcance su objeto. Y otro actante es el oponente, que pondrá obstáculos a la labor del sujeto. Por eso, digamos, hablando de los ejes de los que hablaba Barthes, el destinador y el destinatario se vinculan por el eje de la comunicación. El ayudante y el oponente se vinculan por el eje del poder y el sujeto y el objeto se vinculan por el eje del deseo. Y ahora entonces explico estas cuestiones. La relación que une al sujeto y el objeto es el eje del deseo. Caperucita quiere llevar los pastelitos a su abuela. La relación que une destinador y destinatario es el eje de la comunicación de un objeto. La madre pide llevar los pastelitos. La relación que une ayudante y oponente es el eje del poder. El leñador pretende que Caperucita consiga su objeto y el lobo se opone. De ahí que acá tienen el modelo actancial de Greimat, que yo se lo había presentado en el encuentro anterior. El destinador, digamos, es el personaje o el motivo, la fuerza externa que mueve al sujeto. El sujeto es el personaje principal del esquema. El destinatario es quien se beneficia si el sujeto consigue el objeto. El ayudante es el que colabora para que el sujeto consiga su objeto. El objeto es lo que el sujeto quiere conseguir y el oponente son los actantes. Si esto lo pensamos, por ejemplo, en el Quijote, tenemos el destinador. ¿Cuál es el destinador? Es el código de honor de la caballería. ¿Quién es el sujeto? Don Quijote de la Mancha. ¿Qué objeto? ¿Cuál es el objeto? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que desea ese sujeto? La honra, el servicio a la República. ¿Para qué? ¿Quién es el destinatario? La sociedad. ¿Quién lo va a ayudar a Don Quijote a conseguir ese objeto? Su honra al servicio de la República. Sancho Panza. ¿Quiénes son los oponentes? Bueno, hay muchos, pero el Caballero de los Espejos o el Caballero de la Blanca Luna. ¿Ven? Digamos. Bien. Este modelo actancial se usa mucho, sobre todo para escribir guiones cinematográficos, ¿sí? O sea, quienes escriben guiones cinematográficos operan fundamentalmente a partir de este esquema actancial, porque una vez que establecen las funciones, hacen mover, digamos, todos los componentes. Bueno, el eje del deseo, es decir, la relación entre el sujeto y el objeto, es considerado el corazón de cualquier relato. Y es una estructura universal porque no se puede pensar un relato en donde no haya un personaje que busque o que desee algo. Por ejemplo, el sujeto es alguien que busca. En este caso puse como ejemplo el coyote. El objeto es lo buscado, el correcaminos. ¿Sí? Bien. Por eso Norma Román Calvo, en el modelo actancial y su aplicación, dice: el eje sujeto-objeto traza la trayectoria de la acción y de la búsqueda, plagada de obstáculos que el héroe tiene que vencer para lograr su deseo.
El eje de la comunicación vincula al destinador y al destinatario a través de un objeto. El destinador otorga el objeto al destinatario que lo recibe. En el caso de Otelo, de William Shakespeare, ¿qué es el destinador? Lo que motiva al sujeto a cumplir sus objetivos, los celos. ¿Quién es el destinatario? ¿Es el beneficiario o perjudicado si el sujeto consigue el objeto? En Otelo es Desdémona. ¿Sí? Bien. Y el eje del poder, que recibe varios nombres, eje de la participación, eje de los circunstantes, varios nombres, digamos, según, por ejemplo, que Bremont es el que habla de los circunstantes, Bremont continúa el modelo de Greibach, dice, un sujeto recibe poder u objetos que le dan poder para alcanzar su objeto de deseo. Encuentra obstáculos o alguien se los pone. En el caso de la Cenicienta, ¿quién es ayudante? Colaborador para que el sujeto alcance el objeto de deseo, la hada madrina. ¿Quiénes son los oponentes? Los obstaculizadores para que no lo alcancen, la madrastra y las hermanas. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, este es el esquema, digamos, del modelo actancial. Me habían pedido una ampliación de lo que había hablado, así que ahí lo tienen. Después se lo paso a Laura. Pero yo les había pedido, digamos, que leyeran, ¿sí? Eh, no sé por qué se me fue la imagen. Ahí está. Yo les había pedido que leyeran los textos de La Bella Durmiente, ¿sí? El primero que aparece es el de Giambattista Basile en plena eh, Edad Media italiana, ¿verdad? Y ustedes ven cómo ese cuento, digamos, no aparece nombrada la Bella Durmiente, digamos. Luego aparece la versión de Perrault, luego aparece la de los hermanos Grimm, y después hay muchas más, pero tomé uno de García Márquez, ¿sí? Que habla sobre la Bella Durmiente, ¿no? Para que comentemos un poquitito esos relatos, ¿sí? Bien, en relación con cuestiones de intertextualidad, ¿no? ¿Qué les han parecido esos relatos? ¿Cómo los vieron? Una novela que se llama Galaor, que es interesantísima porque es de un autor mexicano contemporáneo. Galaor se llama. Galaor es una novela de caballería medieval. Y Iriart, que es el autor de Galaor, la novela actual, toma el esquema de las novelas de caballería y las pone en diálogo con La Bella Durmiente. Es muy interesante esa novela, Galaor, ¿sí? Iriart es el autor, un mexicano contemporáneo, uno de los escritores mexicanos más importantes de este momento. Está, bueno, conversemos un poquitito entonces sobre estos relatos que ustedes leyeron. Hola, bueno, eh, eh, para hablar, hay mucho ruido ambiente, me viene a ver la casa. ¿Escucha? No se te escucha, Emiliano, si estás O, hablando. Bueno, mientras Emiliano encuentra Sí. donde tiene mejor señal, eh, a mí me pareció que por ahí los podemos poner como en secuencia, de alguna forma, Ajá, del primero al último. ajá, Y lo primero que se me ocurrió es pensarse, como dice Agamben, de un ser contemporáneo, o sea, pensarse en ese lugar en que fueron escritos o dichos,
ujú, porque si uno toma el primero, este, básicamente con los ojos que tenemos ahora, uno puede pensar que la chica fue violada y así todo está todo bien y se enamora de su violador, ujú, eh, y, y después hay una serie de aberraciones que para nuestra vista serían casi inconfesables. ujú. En el segundo que ponemos de El de Bernot, Perrault. el de Perrot, eh, vemos cómo de alguna forma se fue suavizando esa cuestión, o sea, lo crudo de lo primero y lo aceptable en la Edad Media de lo primero, este, y después en los de los hermanos Grimm también hubo unas modificaciones que si uno lo pone a comparación, yo me quedo con la de Disney, aviso, este, que si uno lo pone en comparación con el último de Márquez, este, es como que a la Bella Durmiente simplemente la admira, o sea, no se atreve ni a tocarla, ni siquiera a Ujú, hablarle, ujú, ¿sí? Mientras en los otros casos era despojada de casi todo, ujú, ¿sí? O sea, no se le pedía permiso para nada. ujú. Pero otra vez, tiene que ver con los momentos en que fueron Sin duda, creados sin duda, esos cuentos. sin duda. Eh, y, y también otra cosa es cómo fueron perdiendo el protagonismo algunos personajes, ¿sí? O sea, cómo se fueron diluyendo Ujú, y hasta en algunos casos desaparecer ujú, completamente. ujú. Eh, Eso es en primera aproximación lo que se me puede ocurrir por Bien. ahí ahora. Lo primero que hay que decir es que, digamos, que los textos de Basile no son cuentos para niños. Ah, ¿Sí? una cosa más. Hace Sí. un par de años llegó a mis manos un librito en inglés con una recopilación de cuentos tradicionales. Ujú, Eh, y en esta recopilación de cuentos tradicionales eh, nunca había un final feliz. Ni ujú, tampoco había una estructura como ahora la conocemos, de ujú, principio, ujú. desarrollo, Sí, desenlace, sí, sí. eh, eran, y eran a nuestra mirada sangrientos. Ujú, O sí, sea sí, que esta cuestión de que no eran cuentos para niños, sí, sí, ¿sí? Es muy evidente. Después sí, que sí, nosotros lo fuimos transformando en cuentos para niños, por puede ser una cuestión así como de sí, moraleja sí, o algo por el estilo, esa es otra historia. Por eso sí, digo, sí, sí, me sigo quedando con la versión de Maléfica de de Disney. Disney. Esa me gustó más, Ajá, la de Disney. claro. Sí, hay una cuestión importante, digamos. Ítalo Calvino también tiene toda una recopilación de cuentos tradicionales, entre ellos está La Bella Durmiente. Es fantástica la recopilación que hizo Ítalo Calvino. El libro tiene como 1000 páginas, es una cosa impresionante, porque ha recuperado historias tradicionales de todas las regiones de Italia. Es maravilloso ese libro. Bueno, y ahí también hay una versión de La Bella Durmiente, yo no se las di porque era demasiado cargar, pero ahí también aparece en Ítalo Calvino esta cuestión de lo sangriento, digamos, ¿no? Que tiene que ver, digamos, con, a ver, una impronta de las historias medievales. Si ustedes leen un libro que se llama La Gran Matanza de Gatos y otras historias medievales francesas, ahí en La Gran Matanza de Gatos, en ese libro, está la primera versión de la Caperucita Roja. También es una cuestión terriblemente sangrienta, terriblemente cruel, que sería inadmisible, digamos, pensarla en este momento, pero tiene que ver, digamos, eh, con que esas historias eran orales,
después con bastante tiempo se tornan por escrito. Eh, bueno, la de Giambattista Basile ya era escrito porque es en un libro que se llama El Pentamerón, que a la manera de Boccaccio junta una cantidad de gente que durante varios días cuentan cuentos, como el de Camerón de Boccaccio, ¿no? Digo, estas cuestiones que vos mencionás, o sea, sangrientas, truculentas, etcétera, eran, se ve, muy, muy caras eh, a las comunidades medievales, sobre todo a las comunidades campesinas, porque todos estos cuentos aparecen en las comunidades campesinas, donde por la noche, digamos, se reunían a contar historias, ¿no? Es interesante ese libro, La Gran Matanza de Gatos, porque se ve toda esta tradición oral francesa, digamos, que tiene las mismas características truculentas y sangrientas de las otras, los cuentos de las otras regiones. Si ustedes leen La Bella Durmiente que recopiló Italo Calvino, es exactamente igual, ¿no? Y digo, la otra cuestión importante es en cada una de estas versiones, digamos, cómo el rol de la mujer, digamos, sí, aparece siempre en un lugar subordinado, ¿no? Casi sin voluntad, digamos, casi sin voluntad. Eh, en en la primera, la de Giambattista Basile, digamos, se enamora de su violador incluso, digamos. Entonces, digo, No, pero, me parece... perdón, pero aparte de casi sin voluntad, cuando tiene voluntad o un protagonismo, se le identifica con el mal, Ujú, con los celos, ujú. con la venganza. Sí, sí, claro, sin duda, sin duda. Bien, bueno. ¿Tenemos algún comentario más? Eh, por ahí, yo, profe, perdón, no sé si ahí se me escucha mejor. Sí, se te escucha un poco mejor. ¿Dónde estás? ¿En un camarín? Me vine al camarín a ver si tenía mejor señal, Claro, sí, sí, porque veo pero, ropa ahí y dije, este es un camarín. pero no sé si se me escucha. ¿Se me escucha? Sí, sí, se te escucha. A ver si saco la cámara. Ahí se me escucha mejor. Sí, se te escucha bien. Mm. Hola, profe, acá se me escucha mejor. Sí, sí, se escucha bien. Bueno, me vine a la calle. Al final de la metrópoli. No, yo en coincidencia con lo que venían compartiendo, las relaciones que pensar tiene que ver con la continuidad de ciertos arcos, independientemente de las épocas y los contextos, sobre, sobre cuál es el lugar de las mujeres, cuál es el lugar de lo masculino, ¿no? Como la toma Ujú, de decisión o lo heroico, eh, esa diferencia que de un modo u otro, ya sea desde el pensamiento o de desde el acto, hay como una matriz que se repite. Eso, esa fue una de las, como de las líneas de lectura y de relación que pude establecer. Y otra cuestión que me pareció muy interesante tiene que ver con leerlo desde el tiempo. Me ujú, pareció, digo, esta cuestión de esos 15 años o de esa noche, mm, eh, digo, ahí me pareció algo, como todos los relatos, algo de lo temporal, aparece como protagónico también de lo que se narra, de lo que se cuenta. Así que un poco con respecto a los estereotipos, a lo arquetípico y al uso de lo temporal,
me parecieron como tres puertas de entrada para la lectura de estos relatos, ¿no? Sí, A sí. mí el de García Márquez no lo conocía y la verdad que me sorprendió, me atrajo, fue de todo habiendo leído otros y conociendo a los otros y esto, ¿no? Digo, 15 años en una noche se me veía de repente. Eh, Me pareció sumamente interesante esa traducción de esos relatos que vamos trayendo de la tradición oral, si se quiere, a la escritura y así, ¿no? Como volviendo a abordar o esas relecturas, escrituras de ciertos relatos más arquetípicos. Ujú. Sí, claro. ¿Cuántas veces hemos contado Romeo y Julieta, no? Seguramente, O Píramo y seguramente, Tisbe, digo, están como esos relatos arquetípicos que vamos revisitando una y otra vez. seguramente. Bueno, digamos, la telenovela contemporánea es Romeo y Julieta, si ustedes quieren, es Romeo y Julieta. Yo una vez hice un trabajo muy interesante con mis alumnos del secundario, trabajando con esta cuestión de los esquemas actanciales. Yo les había hecho mirar durante 15 días todas las telenovelas que daban en la televisión. Y entonces tenían que, digamos, ubicar el esquema actancial en cada una de las telenovelas. Y bueno, la cuestión era interesante porque para todas las telenovelas el esquema actancial era el mismo. Es exactamente el mismo, digamos. Y entonces, pues, lo llevé a leer Romeo y Julieta, ¿no? Entonces digo, bueno, a ver cómo hacemos ahora el esquema actancial de Romeo y Julieta. Claro, digamos, tenía una riqueza mucho más importante y mucho más interesante. Y después le digo, bueno, ahora vamos a ver la versión de Sefirelli de Romeo y Julieta. Eh, y digamos, cómo el cine como lenguaje, de alguna manera, digamos, gana en relación con el texto escrito, pero también pierde en relación con el texto escrito, ¿no? Y qué cosas tienen que estar en el texto escrito que en el cine se resuelve con la imagen, con el movimiento, con el gesto, ¿no? Digo, porque es interesante, digamos, hacer esa comparación de las formas narrativas, ¿no? De los distintos productos culturales. Y fue sumamente interesante ese trabajo, los chicos se engancharon muchísimo. Bueno, ¿alguna cosa más quieren plantearme con respecto a esto? A mí me gusta mucho trabajar con los cuentos tradicionales. Yo, digamos, sigo la Caperucita, sigo y la Bella Durmiente, sigo Pulgarcito, sigo Hansel y Gretel. Hay una, Pues perdón, sí, hay una versión, yo soy profesor de inglés aparte, que trabajaba con sí, mis alumnos de Caperucita Roja, ajá. pero escrita por Roald Dahl en los años 40. Ah, sí, 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 que al final excelente. sí, es cortito, es lindo de Sí, contar. sí, Al sí, final sí, Caperucita no se deja engañar por el lobo y termina sacando una automática de la canasta y lo mata el lobo sí, de una. sí, sí, Entonces, sí. esos giros este, eh, y esas diferencias con los cuentos tradicionales que tienen que ver, por eso decía, que tiene que ver con la situación y el momento en que se crean. Claro, son marcas de Este, temporalidad, ¿no? claro, claro. Sí, seguro. Y hay una versión que hay un caperucito, que es excelente. Y hay una versión de la Cenicienta que es un Ceniciento, que es maravillosa. Es extraordinaria esa versión de la Cenicienta, del Ceniciento. Extraordinaria es. Muy buena, muy buena. Y sumando Y a sí, contemporaneidades y visitas de relatos, hay un capítulo de una serie que juega con una intertextualidad entre Caperucita y el hombre lobo, y Caperucita en realidad está todo el tiempo huyendo de un lobo que es ella. Ella las ah, noches de luna llena se convierte en ese lobo del cual huye. Y me ajá, pareció muy interesante. claro, más que interesante, ¿no? Realmente, sí. Sí.
Un toque psicoanalítico ahí. Total, Claro, total, total. claro, un toque psicoanalítico interesantísimo ahí. Sí, sí. A mí por eso me gusta mucho el trabajo con la intertextualidad, ¿no? Porque hay marcas temporales, marcas culturales, ¿sí? Marcas sociológicas incluso, súper interesantes, ¿no? Es bien interesante el trabajo de la intertextualidad. Bueno, Puede ser. bien, ¿Qué tal, sí. Fernando? Sí, sí, sí. Yo había No, no, leído el de los hermanos Grimm, sí, que Caperucita Roja está dormida 100 años, ¿no? Caperucita Roja no significa. sí, la La bella. bella está esquivándole. La bella durmiente está dormida 100 años. Y algo hay que pensar, digo, el tema de la culpa, ¿no? Porque como de los 13 solo tenía 12 platos de oro y una quedó afuera, primero, bueno, eso que decía Sergio, eh, la mujer acá entra en protagonismo siempre desde el lado de la maldad, ¿no? Pero después Ujú, como juega la culpa por decir, bueno, no la pudimos invitar a ella, de la culpa nadie se escapa entonces. ujú. Y Porque sí, ni la maldición de ella la pudo salvar la hada buena que todavía quedaba por cumplir el deseo, ujú, y esta maldición de 100 años, ni siquiera los otros príncipes buenos la pudieron romper, ujú, tuvieron que esperar a que atraviesen los 100 años, y bueno, después otra vez el rol del hombre como el salvador, el beso no consentido aparece otra vez, como un claro, asqueroso, exactamente. Sí, sí. y no lo voluble de la Bella Durmiente, sino la voluntad de ella en que al abrir los ojos lo mira complaciente, entonces la escena romántica ya se ve finalizada. Y bajan Ujú, juntos, felices para siempre. Bueno, pero nada, ujú, eso va para después. Pero pensaba esto, ¿cómo? No sé, lo pensaba así, tío, pero ujú. la culpa aparece algo también que aparece ahí como diciendo, ojo con lo que haces, pues después de esto no te escapás. Claro, exactamente. Bueno, en realidad, digamos, si ustedes leen el texto que se llama Psicoanálisis de los cuentos de hadas de Bruno Bettelheim, Bruno Bettelheim en ese libro se llama Psicoanálisis de los cuentos de hadas, plantea justamente todas estas cuestiones que estás planteando, ¿no? La culpa, el deseo, la opción sexual, digamos, esas cosas que Roald Dahl, no digo, perdón, que Bruno Bettelheim dice justamente en ese, que en realidad, digamos, ayudan a los chicos a exorcizar esas cuestiones, ¿no? O sea que no hay que dulcificar los cuentos tradicionales, sino que hay que relatarlos tal como han estado, porque eso ayuda a los chicos a exorcizar, digamos, miedo, una cantidad de cosas, ¿no? Pero ese libro es un libro muy valioso, es un libro de los años 60 más o menos. Eh, Se llama Psicoanálisis de los cuentos de hadas. Y ahí Bruno Bettelheim plantea esas cuestiones con respecto a esto. Y después, no, una cosa que es interesante con respecto a la Bella Durmiente, que durmió 100 años, digamos, es como en realidad, digamos, en esos 100 años no se produjo ningún cambio, ni social, ni político, ni económico, digamos, porque, claro, esos cambios eran transgeneracionales, ¿no? O sea, tranquilamente una sociedad podía vivir, digamos, 100 años, digamos, de la misma manera, ¿no? Ahora Sí, sería la única observación imposible. que se hizo en uno de los cuentos es que la ropa estaba pasada de moda, nada más. Claro, claro, exactamente, pero digamos, pero no otra cosa, ¿no? Ahora sería imposible pensar, digamos, que alguien durmiera 100 años, porque, digamos, los cambios son intrageneracionales, ni siquiera intergeneracionales, ¿no? Entonces, digo, eso sería imposible, ¿no? Eh, por eso lo de la bella que durmió 100 años, este, digamos, ahora sería, no podría pensarse de ninguna manera. No, a esta altura del partido el castillo ya estaría hecho ruinas, habrían puesto un mall ahí o lo hubieran Claro, exactamente, un shopping, fraccionado. Sí, claro, exactamente. No, y es interesante, digamos, pensar este tipo de cuestiones. Y es interesante también pensar cómo algunos chicos, digamos, reciben esas historias, ¿no? Hay una versión de La Caperucita que es la de, ay,
argentino, Pesetti, Daniel Pesetti, que se llama La Caperucita Roja tal como se la contaron a Daniel. Y entonces el padre le cuenta a Daniel la Caperucita Roja tal como es la Caperucita, digamos, y entonces las imágenes del relato del padre están en sepia, y después como el chico se las va imaginando, digamos, del momento actual, ¿no? Eh, digo, me acuerdo este comentario que hizo un periodista que le estaba contando a su hija Hansel y Gretel y que se perdieron en el bosque y no pudieron encontrar a sus padres. Y ella le dijo, ¿y por qué no lo llamó por celular? Eh, ¿No? O sea, esto digamos, de la cuestión tan inmediata, ¿no? Eh, Claro, no eso, les andaba el GPS. claro, no le funcionaba el GPS, pero con mucha naturalidad le dijo, bueno, ¿y por qué no lo llamaba por celular, digamos? O sea, como diciendo, si es tan fácil todo, ¿no? Pero bueno, digo, es interesante hacer este rastreo, digamos, de las distintas versiones, ¿no? Pero también es interesante ver cómo estas historias, digamos, no pertenecen a un lugar geográfico determinado. Es decir, porque son de distintos lugares. O sea, Basile es italiano, Perrault es francés, los Grimm son alemanes, y sin embargo, digamos, las historias, ¿sí? Digamos, recorriendo, o sea, distintos lugares. La versión que recupera Italo Calvino también es italiana, digamos, ¿eh? Entonces, digamos, es interesante ver esto, digamos, ¿no? Como hay algo que es universal en esta historia, que no tiene que ver con ciertas culturas determinadas, ¿no? Digamos, que más vale es una cuestión, no sé si atávica o ancestral, digamos, en este tipo de historias. ¿Está? Bien. Bueno, no sé si quieren comentar algo más. Emiliano, vos me habías preguntado algo vinculado al Sí, trabajo final. yo tenía eh, un par de preguntas para hacerle, a ver si estoy entendiendo la consigna, pero antes de eso, saber si en ocasiones que usted nos compartió en las clases, si como PDF o como presentación de Power van a estar en el campus. Esa era una consulta que le quería hacer. Y si Sí, eso yo se lo algunas... pasé a Laura. Laura tiene todo Ah, el. Yo se lo pasé a Laura perfecto. para que lo sí, sí. Y además les dije los textos que tenían que leer y que se pueden googlear porque están en internet esos textos. Si no los llegan a conseguir, por cualquier cosa que no pueden, les dicen a Laura, yo se los paso, pero googleando los consiguen, porque están Perfecto. subidos a la web. Perfecto. Yo decía, estas presentaciones, vio estas filminas que usted nos comparte con los conceptos o con los cuadros de la estructura estancial, etcétera, si eso va a estar en el campus o Todo, si lo todo, todo, recuperamos. Ah, perfecto. sí, sí, todo Genial, está en el profe. campo. Yo se lo paso a Laura para que lo suba. O sea, el PowerPoint de los encuentros anteriores está en el el campus. No hay problema. Ah, Y los textos googleenlos. Si no bien. los llegan a conseguir por cualquier cosa, pero son sumamente accesibles, eh, me dicen y yo los tengo digitalizados, se los paso. Excelente, profe. Muchas gracias. Dale, Y no, la por favor. última pregunta era, nosotros, a ver si comprendí la consigna, partimos de elegir uno de, por ejemplo, un globo rojo, alguna de las propuestas audiovisuales, y lo ponemos en conversación con los textos de la bibliografía o algunos de ellos. ¿Sería Sí, claro. así? Sí, por ejemplo, sí, sí. Bien. O, digamos, podés pensar con respecto a tu tesis o a tu proyecto de tesis, cuáles fueron los conceptos o las cuestiones que te abonarían tu tesis de lo que nosotros hemos trabajado. ¿Se entiende? Ah, perfecto. Bien. Sí. Sostenemos la extensión y las características del escrito, pero podemos traccionar la consigna hacia el propio proyecto de tesis. Exacto, sí, Excelente. claro, sí, sí, ningún problema, por supuesto, sí, sí, ningún problema. No, ningún Excelente, problema. profe. Muchas Yo ahí les gracias. puse la cantidad de páginas, ¿sí? Bien.
¿eh? No escriban más, porque no leo más. Perfecto. Bien, ¿Se entiende? excelente, Yo profe. siempre digo a los estudiantes, Perfecto. leo hasta la página 5, después no leo más. Bien, excelente, profe. De mi parte, agradecerle las clases y bueno, espero ir a verlo actuar a Rosario y que usted pueda venir a Buenos Aires a ver lo que yo hago también en las artes escénicas. Sí, sí, mira, yo la semana que viene voy a estar en Buenos Aires, así que tengo muchas ganas de ir a ver lo que estás haciendo. Me interesa mucho. Buenísimo, profe, me Igual encanta, ahora me encanta. decilo de vuelta que estás en Pinamar. Eso no lo dijiste hoy. Es verdad, Sergio, el domingo estamos en Pinamar haciendo canción de cine argentino. No puedo creer, profe, que estoy pasando un chivo acá en la clase. Exactamente, sí, Pero dale, bueno, pasalo. cosas que pasan, profe. El Está domingo estamos bien, en Pinamar buenísimo. y el miércoles próximo, Fernando, usted si está en Buenos Aires, el miércoles próximo lo espero en el extranjero. Es mi invitado especial para ver un espectáculo que se llama Gómez Brothers. Ah, bueno, ¿dónde es? ¿En el extranjero? En el extranjero. Ah, perfecto. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Sí, sí, Me voy a estar en encanta, Buenos profe, mi Aires. invitado especial, Bueno, cómo invitado no, de lujo. Muchas gracias, profe. está Gracias por bien. la No, no, por cursada, un favor. placer conocerlo. No, por favor, al contrario. Justamente yo les iba a preguntar qué les había parecido la cursada, cómo habían visto lo que les había presentado, porque me interesa mucho la devolución de los estudiantes. A mí esta actividad final de abordar un relato desde distintos autores y esta semana me resultó particularmente atrapante. Me gustó mucho, lo disfruté mucho. Bien, bueno, muchas gracias. ¿Y ustedes qué pensaron? Sergio, Ezequiel. A mí me tocó justo los días que daba capacitación, soy de TR Educación Física, y me mató. Ah, Entonces me perdí todo. Me conecté hoy, tengo que ver los que están grabados, pero no me había podido conectar. fíjate el Power, Ezequiel, y ahí, y cualquier cosa que necesite me consultás. Así que bueno, aproveché hoy que bueno, podía y me conecté, pero bueno, me perdí. Bien, bien, bien. ¿Y vos, Sergio? Yo siempre me conecto desde el trabajo. O sea, acá Ujú, me hago un paréntesis. Entonces a veces estoy medio perdido porque estoy haciendo tres o cuatro cosas al mismo tiempo. ujú, Pero me pareció interesante los textos que aparecen en los Powers. O sea, ahí hay ujú, un montón de material como para ir leyendo y recabando. Aparte los powers, si los tenemos, nos ayudan también como para poder encontrar las conceptualizaciones más fácilmente. ¿Sí? ujú, ujú. Entonces después veremos cómo hacemos con el trabajo final y hasta la quinta hoja lee. O sea que si después en la sexta hoja aparecen las referencias no las va a leer. No, sí, si pones la referencia en la sexta hoja, la leo, eso sí. Ah, ok, está. No leo texto. Digo, leo hasta la página 5 y no leo más. Eh, bueno, fantástico. Bueno, me alegro que les haya resultado interesante la cursada. Me quedo tranquilo con eso. Tienen todos los materiales y bueno, y quedo a disposición para lo que necesiten. ¿De acuerdo? Sí, bueno, fantástico. Eh, yo, digamos, cuando termino siempre le digo a los Muchísimas gracias, estudiantes, profe. no, al contrario, gracias a ustedes. Siempre le digo a los estudiantes cuando termino, ¿no? Digamos, ¿cuál es mi lema de vida? Portarse mal, pasarlo bien, no dejar rastro y si alguna evidencia queda, negar todo. Así que espero Fijamos que demencia, básicamente. espero, Profe, bien, bien, bien en el eje del deseo, digamos. exactamente, exactamente, Muy exactamente, bien. sí, sí, tal cual. Ahí Así que bueno. entendí, acá hicimos la síntesis de la cursada, me encantó. Bueno, fantástico entonces, que lo pasen bien. Buenas tardes. Ah, buenas tardes. No, profe, gracias. Un abrazo Hasta grande. Chao, luego. Alfredo, gusto.
Hasta luego.